Ya. Muy buenas tardes. Ahora se va a realizar la ayudantía para Física uno. Se va a ver de diagrama cuerpo libre y segunda ley de Newton. Vamos a empezar con este ejercicio. Dice, no, en realidad no lo quiero leer. Un barco de juguete con masa 8 kilos y un osito de peluche con masa 10 kilos están unidos por un cable que se ha enredado entre ellos. El barco se ubica sobre una superficie horizontal rugosa del mueble. ¿Ya? Ay. Mientras que el cable pasa a través de la polea ideal, sin masa ni fricción. El osito del peluche cuelga suspendido haciendo contacto con el lado vertical del mueble, también rugoso. Una niña pequeña, a rescatar el peluche, para ello empuja el barco con una fuerza F1, paralela a la superficie. Y su pequeño hermano juega a ser el villano, empujando el peluche con una fuerza 2,15 newton perpendicular a la superficie, como se indica en la figura. Considerando el coeficiente de fricción cinética entre el barco de juguete y la superficie horizontal, es de mu 0,5. Y entre el peluche con forma de oso, wow, y la superficie vertical es de mu 0,2. Respondan lo siguiente. Ya. ¿Qué nos dice el enunciado? Que la masa uno es 8, Eh, ¿sí? ¿No? Ya. La masa 2 es 10 y que están unidos por un cable, que hay roce en toda la superficie. O sea, aquí, y que cada roce es distinto también. ¿Y qué más? Una fuerza uno, que es la que empuja a la niña, y la fuerza 2, que es el villano, el hermano. Y ya, no nos dice nada más. Y bueno, y que la polea es ideal, que eso se puede ignorar básicamente la polea, porque en física 2 no se ignora la polea. Un pequeño spoiler, en física 2 ya no van a ignorar la polea. Ahora se ignora. Ya, empecemos con la A. Ah, eso es lo otro que se me olvidó mencionar. Voy a mirar las preguntas y voy a responder las preguntas cuando termine el ítem, ¿ya? Para que vayan como siguiendo el hilo y después me pregunten, porque como tengo que estar escribiendo, no levanto mucho la cabeza. Entonces, la letra A. Si el peluche sube con una aceleración constante, construye los diagramas de cuerpo libre de ambos juguetes. Listo. Voy a usar el azul para el barquito. Barco. ¿Y qué tenemos? A ver, ahí sí. Primero, antes de empezar, les quiero preguntar a ustedes qué sistema de ejes les acomoda más o cómo están acostumbrados, cómo lo han hecho ustedes. ¿Así o como en base al movimiento, que sería así, el eje positivo? Como el ¿Cuál, primero. como el primero? Ya. Lo pregunto porque hay veces en que los profes como que lo hacen en base al movimiento y siempre como que dicen, no, pero es que este es el sistema, entonces hay que a la pura embarrar. Entonces vamos a fijar el sistema de referencia, lo voy a dejar en otro color más bonito, este, que es básicamente donde están los ejes positivos, para que el diagrama y las ecuaciones nos queden bien. Ya, entonces, teniendo en cuenta que el movimiento es hacia allá, hay ciertas fuerzas que van a quedar negativas, ¿cierto? Bueno, perdón, para abajo no, eso es después. El movimiento es hacia allá, o sea que el oso va a subir. Entonces el barco va a tener la fuerza normal, ¿cierto? Porque está pegado a la mesa. Después va a tener su propio peso, que va a ser hacia abajo, ¿cierto? M1.
¿Qué más? La fuerza, obviamente, F1. Bueno, ahí me faltó el X. Y el roce. En este caso, como el sistema se está moviendo hacia la izquierda, el roce va hacia el sentido contrario, ¿cierto? Y hay uno chiquitito. Fuerza de roce. ¿Sí? ¿Todo bien? Ah, me falta la tensión, por supuesto, de la cuerda. Ahora sí. Y en el osito, tenemos el sistema de referencia también. Aquí. El osito tiene normal también porque está apoyada eh, en, bueno, en este caso en el costado de la mesa. Entonces tendría una normal hacia la derecha. Sería otra normal. Vamos a ponerle aquí normal uno, normal 2. La tensión es la misma y va hacia arriba, ¿cierto? Ah, también tiene su propio peso, el osito. Entonces, M2G. Y la fuerza de roce, como sube, eh, la fuerza de roce es contraria al movimiento. Entonces ahí chiquitita, fuerza de roce, que como nos indicó el enunciado es distinta. Bueno, el coeficiente de fricción. Y también la fuerza 2 que le está aplicando el hermanito. Ahí, al osito. Y ahí estarían los diagramas de cuerpo libre. ¿Alguna duda? La fuerza uno debería ser más grande que la fuerza ¿Por de qué roce. va, por qué va la normal en la derecha? ¿Por qué la normal va en la derecha? Ya voy a responder esa, después voy a leer el chat. Em, porque hay que recordar que la normal va en base a donde esté apoyado el objeto en la superficie. A ver, no tengo ninguna hoja. Ya aquí. Si esta es la superficie, sea cual sea la superficie, y el objeto está aquí, la normal va a ir hacia arriba. Si la superficie es horizontal y el objeto está aquí, su normal va a ir hacia allá. Es perpendicular a la superficie. Si la superficie está hacia abajo en este caso, o sea, la normal iría hacia allá, ¿cierto? Lo mismo con los inclinados, que el inclinado está así, la normal va para allá. ¿Sí? Sí, entendido. Ok. La normal siempre es perpendicular a la superficie. Ya. Aquí había otra, algo de una fuerza. A ver, la F1 debería ser más grande que la fuerza de roce y la tensión, o no importa la magnitud. Mira, en realidad hay pocas profesores que he visto yo que les importe el tamaño de las fuerzas, em, pero si lo hacemos como dice la pauta, quedaría así. Bueno, si es que esta cosa me pesca también. Fuerza de roce 1. Y eso sería como un poquito más allá. Pero no he conocido en realidad profesores que sean muy, muy detallistas en ese aspecto. Sí es como físicamente importante, pero dudo que un profesor les ponga, o sea, claro, obviamente no van a ser, eh, no sé, normal, peso y, y una fuerza de roce, tampoco se van a ir al chancho. ¿Me entienden? Pero
No dudo que les importe mucho a los profesores. Ahora, físicamente sí importa, pero a los profesores no me he topado con esos casos. Pero si lo dejan así como lo estoy haciendo ahora, no deberían tener problemas, porque al final el roce siempre es chiquitito. Y si mejor dar vuelta el diagrama de cuerpo libre para que quede más cómodo después. ¿Darlo vuelta a cómo? No entendí. La normal es perpendicular a la superficie, sí. Ujú, ujú. La tensión animal por la cuerda. Sí, las cuerdas hacen tensiones. Pero no influye el tamaño de la flecha. Bueno, ahí ya lo expliqué, que físicamente influye, pero a los profesores lo dudo. Pero también, como les mencioné anteriormente, que tiene que ser un poquito proporcional, como que tengan una idea, porque la normal se cancela con el peso. Entonces van a tener más o menos el mismo tamaño, ¿cierto? Y las tensiones también generalmente son del mismo tamaño, más grandes, pero la fuerza de roce nunca va a ser exageradamente grande. Entonces, mientras se haga como así, no hay problema. En realidad no hay problema. Y se me perdió el chat. Sigo sin entender lo del... no, es una respuesta. Ya. Seguimos entonces. Si es que no hay más dudas. B. Para lo anterior, escribe algebraicamente las fuerzas, las ecuaciones. ¿Qué? Escribe algebraicamente las ecuaciones de fuerza horizontal y verticales que describen la situación planteada. Las ecuaciones, básicamente. Ya. Para el barco, mirando el diagrama de cuerpo libre, tenemos sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué tenemos en este eje? Tenemos, en base a nuestro sistema de referencia, la tensión positiva más la fuerza de roce positiva, ¿cierto? Porque están aquí, en base a nuestro sistema de referencia, menos la fuerza 1. Sí, va, no, ahí sí. Pucha, justo levanté la cabeza, voy a aprovechar de responder la pregunta. ¿Cómo saber hacia qué lado se pone la fricción? La fricción siempre va contraria al movimiento, siempre, siempre es contraria al movimiento. Si el movimiento es hacia allá, tú la fuerza la tienes que dibujar hacia el otro lado, ¿sí? Ya, entonces en el eje X tenemos la tensión más la fuerza de roce menos la fuerza 1. Y en este caso, el barco sí tiene movimiento en este eje, ¿cierto? Porque la niña lo está tirando. Entonces, como se mueve en el eje X, esto va a ser igual a M1 por menos A. ¿Por qué? Porque se mueve, en este caso, como nuestro eje X positivo es hacia allá, el barco se está moviendo hacia el otro lado. O sea, el eje X negativo. Y esto generalmente lo escriben, ay, esa no la hago. Lo escriben menos M1 por A. Y en el eje Y tenemos la normal 1 menos el peso. Y en este caso, el barco no se mueve en el eje Y, no se mueve hacia arriba o hacia abajo. Entonces eso es igual a cero. Y bueno, me queda un poquito grande. Oh, wow, no sabía que podía hacer eso. Ya. Em, Ahora, en el osito, la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿cierto? Este eje es la normal 2 menos la fuerza 2 menos la fuerza de roce 2. Ahí se me olvidó anotar. Y el osito no se mueve horizontalmente, ¿cierto?
ni para allá ni para acá. Entonces eso va a ser igual a cero. Y la sumatoria de fuerzas en el eje Y sería la tensión menos, va, ¿dónde? Nada que ver, perdonen, mire se me cruzaron los ojos. Ahí, la tensión menos la fuerza de roce 2 menos el peso del osito. Y ahora, como el osito sí se está moviendo en este eje, se está moviendo en este caso para arriba, va a ser igual a M2 por A, porque sí se está moviendo hacia donde tenemos el I positivo. Entonces, el movimiento que está haciendo aquí es positivo. ¿Sí? Y ahí estarían las ecuaciones. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Soy yo, no se alcanza a ver toda la pantalla. ¿No se ve? ¿Por qué no se ve? ¿Qué no ven? A ver, antes de responder las preguntas, ¿qué no veían exactamente? ¿Se ve ahí? Se corta hasta donde está la sumatoria de fuerzas de I del osito. En FR2 se corta ahí. De ahí para adelante, para la derecha no vemos. Por ahí. Ven hasta acá. Ven hasta ahí. Sí. ¿Y el resto no ve? No. Va, qué raro. A la izquierda se ve como negro, como una línea negra. Sí. Va, Ahí. aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahí se ve. Ahí se ve. Ah, wow. ¿Y ahí siguen viendo? Sí. Ya, perfecto. Va, qué raro. Ahora, consultas, que se me perdieron en el chat porque me dijeron que no se veía. ¿Por qué queda M2? Porque es la masa 2, es la masa del osito. Ahí en el enunciado te dicen que M2 es el osito y M1 es el barco. Consulta, ¿no tendría que girar mi sistema de referencia en el diagrama cuerpo libre del osito? No, porque no hay ángulo. No se mueve en un sistema normal. No hay ángulos. No se está moviendo hacia allá o hacia allá. Se está moviendo para arriba, para abajo y el barco de un lado a otro. No se tendría que girar porque en X se iguala a menos M1 por A. Aquí. Por el sistema de referencia. Como al principio me dijeron que les hacen los ejercicios así, que el X positivo hacia acá y el X, o sea, el Y positivo hacia arriba. Como el barco se mueve hacia la izquierda, se mueve hacia el X negativo. Entonces, la aceleración por eje de referencia solamente, como se está moviendo hacia el X negativo, queda negativa. ¿Puede haber aceleración negativa? No, o sea, sí, cuando frena, Una pero... duda, ¿Mm? ¿me escucho? Sí, sí se escucha. ¿Puedo hacer un diagrama de cuerpo libre con un sistema de referencia y el otro con el otro? O sea, con otro sistema de referencia. ¿O solo duda? En este caso, quedaría exactamente igual, porque el sistema de referencia lo único que cambia son los signos, porque este es nuestro sistema de referencia. Mm. Es solamente como para ver cuáles están positivos y cuáles están negativos. No es que yo aquí esté diciendo que la aceleración sea negativa, sino que estoy diciendo que en base a que mi X positivo es hacia la derecha y mi Y positivo es hacia arriba, como solo estoy diciendo que el barco se está moviendo en dirección contraria. No sé si se Mm, entiende eso. sí,
Pero ¿y si, o sea, quedaría el mismo resultado si yo coloco, por ejemplo, en el diagrama de cuerpo libre del osito, la Y hacia abajo y la X hacia la izquierda? Ahora que Debería dar el mismo resultado, no ¿cierto? lo anoté. Claro, si tú decides que tu diagrama, tu sistema de referencia es así y eres fiel en cuanto a signos a esto, debería darte lo mismo. Por eso yo les pregunté en un principio qué sistema preferían, porque yo lo iba a hacer con este sistema, al revés. Lo único que iba a cambiar era el signo. Mientras le Mm, sean fiel al sistema de referencia que ustedes pongan, debería darles el mismo resultado, que solamente afectan los signos. En este caso, ya, que el movimiento es así, porque con inclinados ahí cambia un poquito porque se complica un poco más. Pero ahí vamos a hacer otro después. ya. ¿Por qué la aceleración del barco sería negativo? Bla, 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 bla. ¿Cómo sabemos cuál es la aceleración? ¿Cómo sabemos cuál es la aceleración? ¿Dónde se coloca la aceleración? O sea, eso. Dani, ¿Mm? am, me quedó una duda. O sea, es igual a lo que está en X. Si yo hubiera seguido mi eje de coordenadas en cuanto al movimiento que hacía el barco, ¿quedaría positivo la masa por la aceleración? En el barco sí. Sí, Ah, ya. Esa era mi duda. Gracias. sí, habría quedado positivo. En el diagrama corporal se puede dejar la tensión en el eje X, o sea, voltearlo. Y si es así, las ecuaciones X y Y cambian, ¿cierto? Mm, 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 mm. No entendí, pero em, no, en realidad no entendí la pregunta. ¿Por qué el f de x igual a m por a? Porque el movimiento está en el eje x en el barco. Me refiero a que tendría que seguir de igual manera que el movimiento, ¿no? Cuando pasa por la polea, la superficie vertical pasaría a ser mi horizontal. En ese caso, considerando una normal hacia arriba. Eso era en base a este de aquí. No se gira el sistema porque son cuerpos distintos. No es como que el osito en algún punto vaya a llegar acá a la mesa, porque no te lo dicen. Como que el osito no va a salir de aquí y el barco no va a salir de aquí. No se tendría por qué girar el diagrama de cuerpo libre de cada uno. Pero cuando es aceleración constante, el oso no tiene cambio de velocidad, por ende la sumatoria de fuerzas de I en el oso se iguala a cero en vez de m por a, ¿no? Em, ¿Podrías mostrar un poco la ecuación? ahí. Em, Ahí alguien dijo que la aceleración constante sería igual a cero. Eso es erróneo. Es cuando la velocidad es constante, es cuando la aceleración es cero. ¿Ya? Acá te dicen que la aceleración es constante, o sea que existe. ¿Sí? Mm, 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 mm. Y sí, la aceleración es la misma, por eso no anoté a 2 a uno, porque es la misma porque están atadas a la misma cuerda, que es ideal. Me refiero a que tendría que seguir de igual manera el movimiento, ¿no? Cuando pasa por la polea, la superficie vertical pasaría de horizontal. Ahí se me tapa. En ese va considerando una normal hacia arriba, girando 90 grados hacia la izquierda. O realmente no entiendo esa duda. Lo de girar el sistema de referencia. Realmente no entiendo la duda. Quiero intentar entenderla, pero no la entiendo. No sé si podrías como activar el micrófono y explicarme porque realmente no entiendo esa duda. El problema es de un control. El enunciado.
Oye, eso fue hace 2 minutos. What? Tendríamos que usar la sumatoria de FX en el peluche para sacar la aceleración. Ya vamos para eso. Y sí, son dos cuerpos diferentes, entonces no entiendo lo de girar el diagrama de cuerpo libre, porque el osito se queda ahí y el barco se queda ahí. No hay más agregado al asunto. Bueno, ahí Vicente parece que entendió bien la duda. Que claro, la normal va hacia la derecha porque el osito está en una superficie como vertical y la normal es perpendicular. Y sí, lo de reposo, velocidad constante es cero. En este caso, yo creo que solo les van a evaluar en movimiento, porque ya les evaluaron en reposo. No veo los valores del coeficiente de Rosa. Mu 1 es 0,5 y mu 2 es 0,2. Ya, pasemos a la C. Determina una expresión algebraica para la magnitud de F1 y calcula su valor para que el peluche tenga una aceleración de 2 metros por segundo. Entonces nos piden básicamente la fuerza 1. C. ¿Qué tenemos que hacer? La fuerza 1 nos sale en esta ecuación, ¿cierto? Y en esta ecuación tenemos una incógnita, no sabemos cuánto es la tensión, tampoco sabemos cuánto es la fuerza de roce total. Así que vamos a tomar esta misma ecuación, ¿cierto? Va, tensión más la fuerza de roce 1 menos la fuerza 1 es igual a menos M1 por A, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer aquí? Descomponer la fuerza de roce. Hay que recordar que la fuerza de roce es igual a mu, en este caso 1, porque es del barco, y ahí en el enunciado te mencionan que mu 1 es del barco. Y también mencionan que son roces distintos. Entonces, mu 1 por la normal 1, que en este caso es del barco. Importante eso. Menos la fuerza 1. Es igual a M1 por A. Aquí seguimos teniendo la incógnita tensión y tampoco tenemos la normal 1. Pero si se dan cuenta, en esta segunda ecuación está la normal 1 y se puede despejar, teniéndolo en valores que conocemos. Entonces, a ver, le voy a poner numeritos. Uno, no se ve. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro ecuaciones. Entonces, de 2, yo tengo que la normal 1, voy a anotarlo todo mejor, es igual a la masa 1 por la gravedad, porque lo pasé sumando, ¿cierto? Entonces, eh, de la ecuación 4 también tenemos la tensión. Ay, aquí también tenemos la tensión. Entonces, lo que se podría hacer es despejar la tensión de esta ecuación y reemplazarla aquí para obtener la fuerza 1, ¿cierto? Si quieren, puedo despejarla al tiro esto. Vamos a despejarlo al tiro. Aquí. Tiramos este para acá sumando y tiramos la fuerza 1 sumando también. Quedaría la tensión más mu 1 por la normal 1 que la acabamos de sacar, que es M1G aquí, más la masa 1 por la aceleración, y eso va a ser igual a la fuerza 1. Entonces ahora hay que despejar la tensión de esta ecuación y lo que nos dé, reemplazarlo aquí. Entonces ahora de 4 tenemos que
La tensión, lo voy a anotar también todo. M2G, M2A. Me voy a quedar sin espacio. Podemos reescribir la fuerza de roce también, mu 2 por la normal 2, ¿cierto? Porque es del osito. Y repito nuevamente que en el enunciado te dicen que el roce del osito es distinto y también las normales son distintas. Entonces, importante mencionar eso, menos la masa 2 por G va a ser igual a M2 por A. Y si yo despejo acá la... No, acá también tenemos otra incógnita, la normal 2, pero esta también se puede sacar de esta otra ecuación, de la 3. Entonces, lo voy a hacer acá, repito. La normal 2 va a ser igual a la fuerza 2, ¿cierto? Entonces se reemplaza, va, me estaba adelantando, menos mu por la normal, que la acabamos de sacar, que es igual a la fuerza 2, menos m2g, m2. Y ahora hay que despejar la t, que sería m2a más mu 2f2 más M2G, ¿cierto? Y ahí tenemos la tensión con valores que conocemos y ahora hay que reemplazarla en la fuerza 1 y lo voy a hacer con negro. Quedaría M2A más mu2F2 más M2G, ¿cierto? Que esa sería mi tensión ahí, más mu 1 por M1G, me quedé sin espacio, ¿no? Más M1 por A, y eso va a ser igual a la fuerza 1. Voy a mover eso aquí, repito. Ahí. Y bueno, se puede reducir un poquito más factorizando, como para que quede más bonita, porque a los profes de física les gusta como todo reducido. Entonces acá podemos factorizar por M2 y aquí podemos factorizar por M1. Entonces quedaría M2 aceleración más, no, este no. Eh, M, aceleración más G más 2F2 más M1 U1G más A. Y ahí quedaría la fuerza 1. Que si mal no lo recuerdo, está buena. Voy a mirar ahora para confirmar que está buena. ¿Y dónde está? Ahí está. Sí, está bueno. Esa sería nuestra fuerza 1. ¿Pide el valor? Sí, sí, pide el valor. Se me había olvidado. Bueno, la masa 2 es 10 más la aceleración que nos dicen en el enunciado que es 2 aquí, más 9,8 más el mu 2 que es 0,2 por la fuerza 2 que era 15 más M1 que era 8 mu 1 que era 0,5 por 9,8 más 2. Y eso va a ser igual a mm, calculadora. Debería de ser ciento y algo. A ver, lo hace rapidito con la calculadora. 0,2 por 15 más 8
Es 0,5 por 9,8 más 2. Por 10, 15 más 8, 9,8 más 2. Y 107,6,2 newton va a ser igual a la fuerza 1. Bueno, ahí mejor. Y ese sería nuestro resultado de la fuerza 1. ¿Alguna duda? Wow, 30 mensajes. Rayos. El signo va según el sistema de referencia y se multiplica la selección en caso de que más allá el problema, si no, ay, sería 0, por ejemplo, m por 0 queda 0. No sé si es una duda o una respuesta. Tengo entendido que los diagramas corporales se giran cuando el problema hay una pendiente. Sí, sí. ¿Por qué es negativa M1G? Ahí le respondieron, da lo mismo que sean distintas tensiones. No son distintas tensiones. No lo son, porque es la misma cuerda. Si es la misma cuerda, es la misma tensión. ¿Ya? No son distintas tensiones, son iguales. No entiendo por qué esa ecuación tiene como resultado menos m por a. Bueno, ahí le respondieron que va en sistema contrario a lo que yo indiqué como positivo. Una pregunta, ¿la tensión generada en M1 es la misma? Sí. La fuerza de roce siempre se multiplicada por una normal. Sí. Esa es la definición de fuerza de roce. Bueno, lo voy a hacer con la otra F. Fuerza de roce siempre va a ser mu por la normal. Ahora tienen que estar siempre pendientes de qué mu y qué normal en el caso de, como este caso, que son dos mu distintas y son dos normales distintas. La fuerza de roce es en base al cuerpo en la que se está aplicando. ¿Qué va si hubiera otra polea? Mm, ¿Hay un ejercicio? No, no sé si hay ejercicios con dos poleas. Si fueran dos poleas, no influiría mucho siempre y cuando sea la misma cuerda. Pero todo depende de cómo esté la polea en realidad, porque hay muchos casos. A nosotros nos hacen ejercicio solo de polea ideales, sí, 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 no es necesario poner magnitudes. Cuando pasas a ecuaciones, no. Si a magnitud te refieres como con eso. Cuando pasas a las ecuaciones, no es necesario. Con todo eso tendríamos tensión. Podría explicar la factorización de nuevo. ¿Por qué simplifique por M2? ¿Cómo salió el factor de la F? F2, ¿cómo salió el valor? Consultación 9,6, ¿de dónde es 9,6? ¿Dónde anoto el 9,6? 9,6. A ver, voy a explicar la factorización que vi varias preguntas, mm, aunque deberían saber factorizar o cómo lo hice. Aquí lo único que tomé fue el término M2 de aquí y de aquí. Ese lo tiré para afuera, lo tiré acá. Este de aquí lo pasé acá. Y acá factoricé por M2, que me quedó aquí. Eso hice ahí. Y acá hice lo mismo, factoricé por M1. Y me quedó UG aquí. Y el más A, porque factoricé por ese. Esa es la factorización. ¿Es necesario factorizar en la ecuación final? Yo diría que sí. Como intentar dejar la solución lo más reducida posible, porque así salen las pautas. De hecho, pucha, a ver, ¿tengo la pauta aquí? Sí, acá la tengo. Si se dan cuenta, la pauta lo dejó factorizado, como yo lo dejé. A los profes, bueno, en realidad a la coordinación le encantan las expresiones reducidas, así que mientras más reducida, mejor, porque así el profe, no sé, te encuentra bacán. No sé, pero es algo como de costumbre ya.
La clase la verán por email. No, se subirá a YouTube. Lo de la magnitud ya lo expliqué, no es necesario despejar la t en la ecuación uno. Es que en realidad cuando uno pasa al tema de las ecuaciones, aquí ya es álgebra. La física termina aquí. De aquí en adelante es álgebra. Entonces, hay muchas formas de despejar sistemas de ecuaciones. Si se dan cuenta, es un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿por qué se les prendieron? A la gente se les prendió las cámaras. Ojito con las cámaras porque Perdón, perdón. se le anduvieron prendiendo algunas. Depende, bueno, como les decía, cada uno resuelve las ecuaciones como quieran. Yo he visto gente que dice como, ah, voy a restar esta con esta, por ejemplo, cuando son signos contrarios. Todo depende de cómo tú despejes las ecuaciones. En la fórmula 4 el M2G no debería quedar negativo. M2G está negativo y acá también está negativo. ¿Cuánto era F1? Era 176,2. Una pregunta, ¿por qué mu multiplica M1G? M1G, ¿dónde lo multiplica? Aquí. Porque es acá. Reescribir la normal, porque no tengo la normal como tal, pero de la ecuación 2 aquí, yo despejé la normal, que la dejé en valores que conozco, entonces la cambié. Como la normal 1 es igual a M1G, la cambié, básicamente. ¿Por qué lo reescribí? Porque factoricé. Para sacar la atención, ahora solo tengo que despejar la atención. Es que no es necesario sacar la atención, o sea, sacar este valor, porque no lo preguntan. Si lo preguntaran, se podría, pero necesariamente no lo es. Si quieren ahora como reemplazar los valores y sacar el valor, es cosa suya. Pero no se acostumbren a cambiar todos los valores al tiro. Como aquí ya el mu es, ¿cuánto era este? 0,2 y empezar así como a ponerlo en números. Porque en física no es muy recomendable en realidad, porque después en las clases de ejercicio se van a enredar, porque los profes generalmente hacen todo algebraico hasta el final. Así que saquen valores al final y lo que les pidan. ¿Por qué la aceleración es 2? Porque dice que es 2. La tensión sola, ¿cuánto es? Como les digo, no la he sacado porque no lo piden. Ahora si quieren la saco, pero no lo piden. Habría que reemplazar los valores nomás. Ahí sería 10 por 9, no, por 2 más 0,2 por 15 más M2 10 por 9,8. Y eso en la calculadora es 2 más 0,2 por 15 más 10 por 9,8. Si la calculadora no me falla, 121. Pero Disculpa, en serio. ¿Sí? en otro ejercicio, si hubiera dos poleas, que había un ejercicio que eran dos poleas y en cada extremo colgaban dos cuerpos distintos y al medio colgaba otro. Era una misma cuerda. La tensión en cualquier parte de esa cuerda debería ser la misma. A ver. Me dijiste dos poleas. Sí, y había un cuerpo colgando al medio y dos a los extremos. Tenían distinto peso todos. Aquí había uno colgando. ¿Y Sí, las poleas dónde estaban? Acá. ahí arriba, sí. Y ahí pasaba la cuerda y colgaban dos más. Y colgaban dos. ¿De dónde sacaron ese ejercicio? Nunca lo he visto. Haría uno de los controles. ¿Qué tuvieron ustedes? Sí. Mm, oh, se lo juro que nunca lo he visto. Pero como estaba en reposo, mm, es que como no tengo el dibujo, no sé muy bien como dónde están las cuerdas, las poleas, qué sé yo. Pero en este caso, acá había una polea.
No, colgaba un cuerpo nomás. Colgaba el cuerpo. Ya. Entonces, si aquí colgaba algo y acá habían dos poleas, esta es una tensión y esta sería otra y esta sería otra. Disculpa, ¿Mm? mi profe hizo la recorrección de ese control y ese punto Ah, sí se consideraba como una polea. O sea, no se llamaba polea ni te lo decía, pero sí se consideraba. Entonces habían dos diagramas de cuerpo libre. La unión de esa tensión con las dos tensiones y después em, habían dos diagramas, pucha, no me acuerdo, pero sí se consideraba como una polea. A mí me tocó el mismo control. entonces sí, estas sí eran tensiones distintas, pero acá lo consideraban como polea. Claro, o sea, no te decían que era una polea, pero cuando mi profe hizo la recorrección, eh, sí se consideraba como una polea. O sea, para el diagrama de cuerpo libre, sí se consideraba como una polea. Entonces, la tensión 3 iba para abajo y después la tensión uno y 2 iban como para los dos lados. Y ya. Entonces tomaban el cuerpo desde aquí, pues de aquí al medio. Sí, sí, El eje quedaba así y así quedaba el diagrama de cuerpo libre, ¿no? sí, así justamente. Claro, porque, o sea, eso de que considerar el medio como polea está como, según yo, un poco dudoso. Sí, es que el ejercicio estaba súper mal redactado en verdad, Ah, pero física para cosa. hacer el diagrama de cuerpo libre era de esa forma. ¿Pero era un solo objeto? Sí, Y ese era el diagrama de cuerpo libre, no me falta ninguna fuerza. no, era eso nomás. Ay, puras tensiones. Claro, y faltaría como el peso del objeto. Claro, serían distintas tensiones en ese control en específico que está bien raro y ya no me gustó. Tampoco lo he visto, entonces no los puedo ayudar mucho en esa duda. Y hay muchos preguntas. Voy a verlas rapidita. ¿Cómo sacó la F2? Lo dice en el enunciado. Por lo que escuché en una ayantía, se pusieron a hablar del ejercicio. En la fórmula 4 el eje debe ser menos el sistema de referencia. En mi control de la polea le decían punto P, pero no detallaba mucho más. Ay, qué raro ese control. Realmente, le juro, no lo he visto. Entonces no los puedo ayudar bien porque no sé cómo es el dibujito, no sé el contexto, ni lo que te dice el texto. Pero espero que no les salga uno tan. Fue el peor control. Ay, me lo imagino, pues si que esos ejercicios rara vez los ponen como en la guía y uno como que estudia de la pura guía y todas las PEP son iguales. Sí, por eso les digo que como que todos los ejercicios que yo les tengo acá son como muy iguales porque no encontré más. No veré Thor que lo mencioné al principio, que solamente voy a ver diagrama de cuerpo libre y Newton, segunda ley de Newton. Ya, y para terminar, rapidito, hagamos la D. Lo voy a sacar, lo voy a copiar. No sé si lo copié. Ya lo copié. No voy a copiar solamente. ¿Cómo lo? Espérenme, chiquillos, me pilla la tecnología. Ya voy. Lo descubriré. Ahí sí. Copiar. Voy a añadir una hojita blanca. Pegar.
Ya, ahora para la D. Uy. Dice, ahora si el peluche desciende, ya, fuerte, determina una expresión algebraica para F1 y luego calcula su valor. Ya. Básicamente ahora nos mueven toda la cuestión. Vamos a elegir el eje de referencia. Ahora nos dicen que se mueve para el otro lado, porque nos están diciendo que el peluche está descendiendo y como es la misma cuerda, el barco va a ir hacia la derecha. Ahora, hay dos opciones de hacer esto, que es como haciendo todo de nuevo, bueno, casi todo de nuevo, o ser más como bacán y saber qué es lo que pasa físicamente. Yo ahora les voy a explicar como la versión larga y después al final, para que me entiendan, les voy a explicar como el porqué de la versión como bacán, ¿ya? Entonces, ahora para no perdernos mucho, voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Va, ahí, chiquitito. Ya. Entonces, ahora si el peluche desciende, esto nos cambia las ecuaciones, ¿cierto? Porque ahora, exacto, solo cambiarían los signos de ciertas fuerzas. Entonces, ahora, como para que les quede más claro, va en realidad, sí. Básicamente lo que nos está diciendo el enunciado es que eh, todo lo que estaba en el eje Y positivo va a estar en el eje X negativo. Ahora, por ejemplo, si la tensión era positiva antes porque el osito se movía para arriba, eh, perdón, el peso, ay, a ver, ¿cómo lo explico? Es que lo iba a escribir, lo voy a escribir mejor, antes de que se me enrede bien la lengua. X va a ser igual a... em, ahora nos dice que el peluche desciende, ¿cierto? Básicamente nos cambia en teoría el eje de referencia, ¿cierto? Todo va a quedar igual, solamente que eh, nos dice que va a descender. Entonces, quedaría la tensión negativa. No, no hay una mejor forma de explicar todo esto. Perdónenme. Estaba explicando la versión más complicada. Ya, ahora sí. No me pesquen. Ahora sí. Em, Siguiendo nuestro sistema de referencia original, sin cambiarlo, para no complicarles la idea, como ahora el osito desciende, a ver, ¿dónde está? Aquí. Como ahora el osito desciende, el roce va a cambiar, porque acuérdense que el roce va contrario al movimiento. Entonces, si el osito ahora desciende, el roce va a ir hacia el otro lado, ¿cierto? Ahora, acá no dice explícitamente que tengan que hacer toda la cuestión de nuevo, diagrama de cuerpo libre, ni nada de eso. Y acá también va a cambiar, ¿cierto? Porque ahora el barco se mueve hacia allá y el roce va a ir en el sentido contrario, ¿cierto? Y em, la aceleración ahora, si mal no lo recuerdo, no sé si... Ya, a ver, voy a escribir mejor las rapidito aquí. Entonces quedaría tensión más la fuerza de roce eh, 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 menos M2G y ahora va a quedar menos
No, cero, perdón. Ahí, cero. ¿Qué? No, estoy mezclando todo. Era I. Ahora sí. Ahí sí, I. M2G. Y ahora es menos M2 por A. ¿Por qué? Porque como el osito ahora está bajando, ¿cierto? El roce es hacia el otro lado. El peso sigue estando en el negativo, pero ahora la aceleración va contraria a nuestro sistema de referencia. Entonces, ahora esa va a quedar negativa, porque acuérdense que aquí nos había quedado positiva, porque iba en el sentido de nuestro sistema de referencia, ¿cierto? Entonces ahora queda negativa, porque va a bajar el osito. Y bueno, en el eje X no lo voy a anotar porque no se está moviendo horizontalmente. Y en el barco, ¿qué pasa en el eje X? Ahora que se mueve hacia en este caso, nuestro sentido positivo. El roce va a quedar ahora hacia el otro lado, entonces sería Ft, perdón, menos F1 menos fuerza de roce. Y ahora se mueve en sentido de nuestro sistema de eje de referencia, ¿cierto? Porque para allá se está moviendo. Entonces ahora quedaría positivo, M1 por A. Y si se dan cuenta, nos cambian los signos. Antes lo que ahora es negativo, antes era positivo, ¿cierto? La fuerza de roce también. Ahí se me olvidó un 2. Y lo que ahora es positivo, antes era negativo. Lo mismo con la fuerza, bueno, lo mismo con la fuerza de roce, que cambia. ¿Sí? No sé si se... Disculpa, ¿Mm? la fuerza esta que está ejerciendo los niños no cambiaría de lado en el diagrama de cuerpo libre. No, porque porque en el enunciado no te dicen nada de que la niña deje de tirar o el niño deje de aplicar fuerza. Solo dice que ahora el peluche desciende. Entonces hay que asumir que la fuerza sigue haciendo presión al osito y la fuerza sigue tirando al barco. Solamente dice que el oso baja. Nada más. La tensión no queda negativa. No por nuestro sistema de referencia. No queda negativa. Porque no cambia el sistema de referencia, sino que cambian el... ¿Cómo se dice? Como el movimiento. Sí, exactamente el movimiento. La tensión sigue estando hacia arriba, sigue siendo positiva. Y en este caso del barco también sigue siendo positiva porque también sigue estando hacia la derecha. Ahora con esas nueve ecuaciones más las antiguas que no cambiaron, ahí saco F1. Sí, exacto. Em, Hacia allá vamos. Exactamente. Ahí. Bueno, ahí se hace lo mismo básicamente. Se despeja la tensión de uno. Lo voy a hacer rapidito. M1 por A más la fuerza uno más uno por M1G. Y esa tensión se reemplazaría aquí. Y, y esa tensión se reemplaza aquí, como lo hicimos en el ejercicio anterior. M1A más F1 más 1G más mu2 por la normal 2 que era la fuerza 2 menos... no estoy despejando la fuerza uno. Ah, bueno, lo puedo despejar igual. M2G, M2. Y ahora despejando la fuerza 1, queda en menos M2A menos M más M2G
menos U2F2 menos U1M1G menos M1A. Y ahora, haciendo lo mismo que hice de factorizar términos comunes, ¿cierto? Queda en, voy a factorizar por M2 positivo, ya, entonces la aceleración me va a quedar adentro negativa igual, más G menos U2F2, y acá también se puede hacer de las dos, lo voy a factorizar por M1 negativo. Si se dan cuenta, por si a alguien todavía le queda la duda de factorización, em, este M1 es negativo y este M1 también es negativo. Entonces yo puedo factorizar por M1 negativo y dejarlo adentro positivo. Truquito. O sea, no es truquito, es matemática. Como también pude haber hecho em, factorizar el M1 y dejar adentro los signos. Va, es 1G menos A. No sé si ven que es lo mismo, pero ahí está nuestra fuerza. Mucha álgebra me morí. Sí, eso es lo más latero de todo esto, que hay un punto en que ya se te enredan todas las cosas. ¿Puedes explicar lo que hiciste en negro, porfa? Hice lo mismo que hice la vez anterior, despejar la fuerza 1. No sé si se entiende el jeroglífico, no sé si tienen problemas con eso, pero eso hice lo mismo que la C, que era despejar la fuerza 1. Solamente que ahora como nos cambiaron, que el osito se movía, nos cambiaron un par de signos nomás, pero hice exactamente lo mismo que en la ecuación pasada. Despejé la tensión de acá, a ver, después la reemplacé aquí y después despejé F1. Tiré ese positivo, tiré ese negativo, tiré ese negativo, tiré ese negativo. Y ese se queda ahí negativo. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? Es el momento de las preguntas. No se pueden quedar con ninguna duda. No lo hagan. En la prueba no van a poder preguntar tanto. ¿Dudas, consultas? No. Esto sería todo lo que entra en la PEP. No. No, les entra torque y trabajo y energía. Pero en cuanto a Newton, sí, porque les entra en movimiento. Eso sería 1 de 3 de la PEP. Sí, sería un ejercicio de 3. ¿No piden el resultado de F1? Sí, pero bueno, lo saco. M2 es 10 menos 2, que era la aceleración que nos dieron en el enunciado también, aquí, más 9,8 menos mu2, que era 0,2 por la fuerza 2, que era 15, menos M1 que era 8, el mu2 que era 0,5, sí, por 9,8 más la aceleración que era 2. Y eso en la calculadora debería dar un numerito. 9,8 menos 2 por 10 menos 0,2 por 15 menos 8 y 0,5 por 9,8 más 2. Y eso da, ¿cuánto da? 19,8 Newton. Y ahí estaría